Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Un doctor. gusto. Quiero comencemos nuestra sesión de hoy. Bueno, ahí por favor me hacen relación si es que Carlos, la última sesión que tuvimos la semana pasada, que tuvieron con él, les relacionó el que puedan buscar alguna síntesis, revisar de manera somera algún documento respecto de los últimos laureados al premio Nobel. ¿Les dio esa instructiva? ¿Les dijo algo, Carlos? ¿Me cuentan un poquito? ¿Les solicitó, Carlos, hacer algo, esta revisión? No, licenciado. ¿No les dijo nada? No. Ya. Ya, bueno, hubiese querido charlar de eso ahora, pero si no se lo ha visto, si no les ha hecho ninguna instructiva, ya, voy a ver, compartirles 3 documentos, pero esto no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más adelante. Solamente les estoy compartiendo los documentos. Es otro el documento que quiero que revisemos para el día miércoles. Ya, de todas formas se los comparto. Me dicen si les ha llegado. Y el documento que quiero compartirles es el de Ernesto Sherif. No sé si está ahí a la mano. ¿Dónde está el documento de Sherif? Aquí está el documento de Sherif. ¿Les ha llegado los documentos que les acabo de compartir? Sí, licenciado. Sí. Excelente, excelente. Ya, esto está muy lento. Qué pena, ya se ha reiniciado el WhatsApp y ya está todo un problema. Les voy a compartir en un segundito el documento el documento que quiero, por favor, que revisen para el día miércoles. Es el que les voy a compartir una vez se restablezca mi WhatsApp, que es de Ernesto Sherif sobre el tema de la histéresis, por favor. Se los voy a relacionar un momentito. Y quisiera conversar
brevemente, solamente como parte del anecdotario. ¿Quiénes son? Como que hemos hablado de esto un poquitito, no sé si han hablado algo con Carlos, pero entiendo que la última clase él había revisado con el modelo ISLM alguna mirada del sistema financiero boliviano, algunas perturbaciones vinculadas con la política monetaria, y yo quería conectar algo de la obra de los actuales laureados al premio Nobel, el señor Bernanke, Diamond y Bigby, ¿no? Entonces, ¿han escuchado hablar algo? ¿Tienen alguna referencia? ¿Pueden acudir a algún chanchullo Google ahorita que me puedan comentar un poquitito para hablar unos minutitos de estos señores y luego vamos a retomar hablando un poco más extenso en lo que refiere a la materia? ¿Alguien me puede comentar un poquitito si hacen una búsqueda rapidísima en Google, si es que les relaciona algo respecto de los últimos laureados al premio Nobel? ¿Por qué los han premiado? ¿De qué trata su trabajo? Sí, licenciado, lo que encontré dice que ganaron el premio Nobel ¿Mm? por la investigación sobre bancos y crisis financieras. Ya, La investigación bancaria moderna aclaraba que los bancos perdón, los bancos jugaban un papel importante en la economía, especialmente en las crisis financieras. ok, está buenísimo. Como forma de regular los mercados. Ahí se me ha cortado un poquito el audio. Ya, entonces se restablece, no sé si solamente es mi caso, pero he escuchado una intervención entrecortada, porque creo que hay algunos problemas de conexión. ¿Alguien tiene algún aportito más? ¿Algo que pueda relacionar del Internet respecto de de los últimos galardonados al Premio Nobel en Economía? Les he compartido 3 documentos, ¿ya? Eh, 2 de ellos son de los profesores Diamond y Bigby. Ellos son profesores de la Universidad de Chicago y es bien consabido en macroeconomía el modelo Diamond-Bigby, ¿no? Que explica un poco el tema de las relaciones intertemporales de demanda de dinero, ¿no es cierto? Hay un modelo simple de 2 periodos y luego un modelo recurrente que analiza cierta iteración a lo largo del tiempo. Pero independientemente de su modelo, también les he compartido el documento del señor Ben Bernanke. El señor Bernanke ha sido presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, nuestra equivalencia de nuestro Banco Central, por más de una década, ¿no? Entonces es alguien que ha tomado decisiones de política monetaria sumamente importantes en una economía que, por supuesto, es un referente de la dinámica global. El señor Bernanke, en el documento que les he compartido, hace una revisión histórica de las crisis financieras, hallando elementos coincidentes en lo que pasó en la crisis de los años 30, luego con la crisis subprime, la crisis en Europa, y actualmente lo que ocurre con el COVID, ¿cierto? Hallando ciertos elementos coincidentes en todos ellos, ¿no? El elemento que puede ser el hilo conductor en la obra de estos 3 economistas
es el papel del sistema financiero, entendiendo la banca comercial y la autoridad monetaria. Ellos relacionan de que existe una necesidad de confiabilidad en la relación prestamista-prestatario, que en términos coloquiales, entre personas, se puede lograr cierta afabilidad, ¿no es cierto? Uno puede prestar plata a un amigo, a un familiar, en relación de confianza, ¿no es cierto? Pero por más amigo que este sea, si los montos son elevados, requiere de cierta relación contractual, requiere de cierta verificación de garantías en una mirada de impago, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si es que por ahí es mi amigo de la vida, es mi papá, y resulta que no va a poder cumplir a una obligación contraída? Si estamos hablando de personas cercanas, eso es razonable, pero en las economías no todos somos conocidos, ¿no es cierto? Somos personas que somos ajenos y requiere una intermediación de una banca privada que permita verificar colaterales, que tenga una mejor capacidad para evaluar solvencia y eventualmente captar recursos que luego puedan ser encausados en inversión. En esta dinámica se asocia que puede existir un problema de liquidez, donde resulta que ante ciertas perturbaciones y un balance débil de una institución financiera, se podría ocasionar episodios de corridas bancarias, ¿no es cierto? Las corridas bancarias son cuando los acreedores, de pronto, por algún temor, por alguna situación que puede poner susceptibles los estados financieros de la banca privada, tienden masivamente a retirar su dinero y están en todo su potestad, ¿no es cierto? Están en todo su derecho. Pero el banco, como hace colocaciones, no puede responder a estos retiros masivos. Si esto ocurre, se puede generar una crisis económica que puede afectar a un país y luego generar efectos contagios regionales y eventualmente mundiales. Y eso es lo que ha pasado con las crisis que relacionaba de la revisión histórica del señor Bernanke. Ahí se asocia el papel de la autoridad monetaria, que tiende a generar ciertos balances prudenciales, donde se busca políticas, valoraciones de activos, posiblemente encajes, posiblemente ciertas regulaciones que hagan, que den ciertas acciones contingentes ante estos posibles episodios de crisis. El corolario es que las bancas, los sistemas financieros, la banca comercial débil, es la tendiente a generar crisis en países, sobre todo, que no tienen una regulación bastante fuerte respecto del sistema financiero en general. Y por supuesto, el Consejo de Política es lograr a autoridad monetaria que sea suficientemente robusta, ¿no? para todo este transcurrir que posiblemente puede generar episodios bastante complejos en una economía. Todo lo que estoy relacionando, que creo que lo ha ilustrado también Carlos al momento de explicar el ISLM, en la medida de los flujos, en control de tasas de interés y emisión monetaria, parecería ya una historia que la conocemos. Pero hablemos de que la obra de estos tres actores data de los años 80, ¿no es cierto? Entonces, realmente es como que un aspecto anticipado a la época que para ahora se lo conoce como un conocimiento consabido, ¿cierto? Entonces, ese es el gran elemento destacado de la obra de estos tres señores. Por ahora no voy a explorar más, ya que un poquito más adelante voy a volver a ver el modelo Diamond-Dixit. Voy a hablar de alguna estimación que hace Ben Bernanke
y vamos a relacionar esto con los contenidos de la materia. Por favor, quiero que me confirmen si les ha llegado el documento de Ernesto Sherif, el de histéresis en la demanda de dinero. ¿Lo tienen? ¿Les llegó? Sí, licenciado, nos llegó. Excelente. Ese documento, por favor, lo que les estoy solicitando no es una lectura que tiene que ser con lupa, sino una lectura que permita comprender la idea del documento. Quisiera rescatar sobre todo cómo se manifiesta el fenómeno de histéresis, producto del episodio hiperinflacionario vivido en los 80s, para el caso boliviano. Eso es lo que necesitamos relacionar en este documento, por favor. Voy a proyectar mi presentación. Por favor, agradecería me indiquen si es que esta se está visualizando. ¿Se logra ver todavía? Está, sí, ya se puede ver, licenciado. Ahora se puede ver, ¿no? Se ve, dice. Ya, a ver. El modelo ISLM que hemos abordado hasta ahora, han podido ver que es teórico, altamente limitativo, desde su contraste empírico hasta su conexión con la realidad. Hay muchos elementos que para nuestra Bolivia no enlazan plenamente, ¿no es cierto? Desde el manejo de tasas de interés, que en el caso boliviano es irrelevante, ¿no es cierto? Porque nuestro apunte de la autoridad monetaria es a control de precios más que a manejo de tipos de interés. En relación al mercado de bienes, en el corto plazo se puede explicar alguna estática, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Pero en datos nosotros hemos empezado a modelizar series de tiempo de manera univariante. Eso es más poderoso todavía que en términos de evidencia empírica que un modelo ISLM incontrastable, salvo que este se pueda manifestar de manera dinámica en un modelo estructurado. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La otra limitante que va, lo que voy a hablar a continuación, tiene que ver con un elemento que la ISLM descuenta, no sé, realmente como que parecería no importante, pero tiene una implicancia que debe ser analizada y no descontada. El tema de la variabilidad de los precios. ¿Cómo podemos tener un modelo que esté tratando de verificar la relación de las variables macroeconómicas y decir los precios no cambian, ¿no es cierto? Cuando en realidad ese es el elemento que puede alterar completamente cualquier análisis. La extensión en explicación al margen ISLM me lleva a tomar en cuenta, a considerar algunos aspectos como la variabilidad de los precios. Hemos hablado ya del IPC, el cambio, y estoy retomando en esto, pero con un evento desde la contracara, la desinflación. A ver, vamos por partes. ¿Quién me ayuda recordando o dando un concepto, chanchullo Google, de qué era la inflación? ¿Qué decíamos que era la inflación? Una alza generalizada de los precios. Alza generalizada de los precios. Ya. ¿Tiene que ser recurrente por algún periodo? Jorge, por ahí quería comentar algo más. ¿Tiene que existir alguna recurrencia? Sí, licenciado. O sea, sería el alza generalizada y sostenida de los precios. Sostenida. El punto del sostenido, que hay que delimitar en alguna temporalidad, es lo que preocupa, porque mes a mes puede ser que incrementen los precios. Ya, ahí eso es natural, es algo expectable. Es preocupante si todos los precios aumentan. Preocupante, no tan preocupante si mes a mes existe un incremento de precios que puede ser un termómetro de que las cosas se están calentando. Pero si recurrentemente mes 1 aumenta, mes 2 sigue aumentando y sigue aumentando, eso ya tiene que ser una alerta, ¿no es cierto? Una alerta temprana, que existen parámetros que me dicen
Porcentualmente, si el incremento se da a tal parámetro, vamos a analizar eso un momentito, ya deberíamos tomar ciertas medidas precautorias en la economía. Nosotros tenemos el mal episodio de la hiperinflación, que más bien en lugar de apagar fuego, pondríamos más candela, ¿no es cierto? Y la lumbre crecía más y realmente se ha generado un incendio que luego ha sido muy complejo de apagar y la forma de apagarlo nos ha generado otros colaterales que todavía seguimos, se siguen repercutiendo en el tiempo. Es la razón de hablar de histéresis que vamos a comentar en un momentito más. Ya. Eh, Esto no lo voy a recapitular. Jorge, adelante, por favor, me decía algo más. Licenciado, justo del punto del nivel de precios. Hace Sí. meses decíamos que el nivel de precios es diferente al IPC, porque el nivel de precios desde un punto de vista de la producción y el IPC desde un punto de vista del consumo, ¿no? Del mercado. Uh-huh. Y ahora estaba revisando hartos libros y en la Uh-huh. misma demostración de la ecuación de Fisher Sí, se usa que el nivel de precios es igual al IPC. sí. Y es por eso mi duda. O sea, teóricamente son iguales entonces el IPC y el nivel de precios, licenciado. Es un manejo de datos, Jorge. ¿Cómo medimos nosotros la variabilidad de los precios? La variabilidad de los precios lo hacemos a través del IPC, ¿no es cierto? Entonces, el IPC es nuestro único parámetro que nos permite verificar cómo es que van a ir cambiando los precios de manera generalizada, se puede decir, con sus especificaciones al interior de los componentes del IPC. Si es que nosotros verificamos por el otro lado, ¿no es cierto?, a través del crecimiento del producto en variabilidad de su valor, estamos haciendo como que una vía indirecta de cuantificación. Lo que hacemos es deflactar nada más y verificar cómo se van alterando el valor nominal de la producción. Pero otra vez, vuelvo con el tema de los precios. Cada cuánto nosotros verificamos la data de crecimiento del IPC. En el mejor de los casos hay un seguimiento mensual, digamos, que podemos con un cierto rezago de un par de meses, un mes, en el mejor de los casos, ver este cambio de los precios. Y eso está bien. ¿Cuándo podemos ver el cambio en valoración del Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto como tal, su periodicidad es mucho más larga. Y no voy a hablar de un IGAE, porque de pronto el IGAE es una proxy, no es la producción en sí misma. Entonces, en este sentido, Jorge, es la disponibilidad de los datos los que da la pauta, los que brindan, en este caso para Bolivia, la pauta de por dónde verifico precios. Y los precios para nuestros propósitos de evidencia empírica los vamos a verificar a través de la variabilidad del IPC, del nivel general de precios, a través del cálculo del IPC. Por propósitos prácticos, si quiere verlo así, más que por una relación teórica. Es una mala respuesta la que le estoy dando, ¿no? Pero es parte de la realidad que debemos encarar. Si ustedes verifican en nuestras series que ya han recabado todo esto con Carlos, ¿cuál es el último referente que tenemos de Producto Interno Bruto? Y que está todavía con letra P, ¿no es cierto? Con letra de preliminar. El último referente es de la gestión pasada, ¿no es cierto? Que todavía está en ajustes. Entonces, esperar la variabilidad por vía agregado, el macro agregado, es tener un rezago mucho más grande del dato IPC mensual, que el último dato creo que es de septiembre, creo que es, no estoy seguro si es agosto o septiembre. De hecho, vi unos blogs que estaban mostrando inconsistencias en la variabilidad de ciertos productos al interior del IPC, que mostraban que había decremento de precios en la carne de res y la carne de pollo, cuando en realidad esto ha tenido una dinámica distinta. Jorge, adelante, por favor, me decía algo más. Licenciado, entonces son diferentes, pero por temas de practicidad o de falta de datos lo vamos a tomar como equivalentes en nuestro análisis, ¿no? Sí, Jorge, son diferentes y las diferencias no deberían ser marcadas, pero por propósitos prácticos vamos a utilizar lo más pronto en disposición de datos, que va a ser el IPC. Está bien, licenciado, gracias. ¿Sí? No, buenísimo, más bien gracias a usted por estas consultas que siempre aclaran. Esto ya lo hemos dicho, cómo se cuantifica el nivel general de precios en Bolivia, lo del IPC, pero sí me interesa la siguiente pregunta.
Si hablamos de inflación, y han dado el concepto de general y sostenido, me parece fabuloso. ¿Y cómo relaciono el fenómeno inverso? ¿Qué será una desinflación? ¿Cuándo hablo de desinflación? ¿Cómo voy al sentido inverso? ¿Habrá un concepto asociado? Zaina me dice, desinflación es una de precios se reduce, pero no llega a cero o a valores negativos. Buenísimo, eso está bien. ¿Será deseable que los precios reduzcan? ¿Será un objetivo, qué buenísimo que los precios están bajando? Perceptualmente podría ser, ¿cierto? Pero para la economía, en términos macroeconómicos, es un elemento deseable que los precios de manera generalizada y sostenida caigan. ¿Es algo deseable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un aspecto bueno? ¿Por qué no sería, Jorge? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué sería preocupante que los precios caigan? Bueno, desde el punto de vista de la oferta, el incremento de los precios motiva a una mayor producción, ¿no? Sí, Ahora, si es que los precios bajan, estaríamos desincentivando la producción en un primer momento. Ahora, en sí. un segundo momento, como le hemos desincentivado, en un segundo momento va a faltar producción, por lo que va a haber, o sea, la respuesta en un segundo momento de la desinflación va a ser una inflación incluso un poco mayor, podríamos decir, por falta de producción. Más allá del efecto rebote, lo que usted refiere es correcto, ¿no? El desincentivo a la producción es el elemento más marcado, pero el productor puede hacer ajustes cuasi inmediatos. Y el ajuste primero es a través de mano de obra, ¿no es cierto? Entonces también tiene una conexión con desempleo que es siempre preocupante, ¿no es cierto? Desempleo en la medida de la flexibilidad que se pueda lograr. En el caso boliviano sabemos que esto es posible, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que una inflación, ahí ponemos en términos de notación, que hemos denotado con pi, es una caída de los precios. Como decía Zaida, la reducción no es a cero o a valores negativos, sino es una caída entre periodo y periodo, ¿no es cierto? Sabemos que la variabilidad de los precios se da verificando el nivel, en este caso P, como si fuera el IPC, de un periodo versus el otro periodo, ¿no es cierto? Entonces, si resulta que el periodo actual es menor que el periodo anterior, estamos hablando de una desinflación, ¿cierto? ¿Es posible considerar la desinflación como un objetivo de política fiscal? Acabamos de hablar, ¿no es cierto? Es preocupante tanto cuando crece como cuando reduce. No puede ser considerado como un objetivo de política fiscal rebajar los precios, ¿cierto? De hecho, más bien, la estabilidad de precios es la luz verde de la economía, ¿no es cierto? No la reducción, no el incremento. Si fuera el caso, ¿cómo se lo logra? Pues esa sería una cuestionante, porque existen algunas premisas, algunas prescripciones de política que asocian a que con manejo fiscal se podría incentivar a reducir o regular ciertos precios en la economía. Pero bueno, esto es mezclarse en arena de otro costal que vamos a hablar en un momento más. Si estamos hablando de reducción de precios y fuera un objetivo presumiblemente deseable, este se puede dar a través de reducción del gasto público, ¿no es cierto? Reducir la inversión pública, o podría darse a través del aumento de impuestos, o si fuera el caso, si fuera un objetivo de política monetaria, una reducción de tasas de interés. Todos estos elementos son teóricos. En práctica, ninguna medida de política tiene una conexión única, ¿no es cierto? Si no hay una conexión que debe analizarse en sus ramificaciones. ¿Puede ser considerada como una acción de desarrollo de prosperidad el rebajar precios? Bueno, acabamos de hablar de esto, ¿no es cierto? De hecho, el crecimiento de un país está asociado a mayor producción. Y inevitablemente la producción genera variabilidades en los precios. Por tanto, una reducción de precios generalmente da indicios de, en lugar de crecimiento, de desaceleración, ¿no es cierto? Y es un aspecto que debe ser mirado con pinzas. La contracción de la demanda va a ser siempre un aspecto a cuidar.
Y lo que hablaba hace un momentito, considerar el aumento del desempleo, que podría darse por ajuste de reducción de producción, donde las empresas afecten a la mano de obra menos cualificada, ¿no es cierto? Y se generen despidos masivos y eventualmente periodos depresivos, ¿no es cierto? Eh, creo, no estoy seguro si parte de este episodio se lo relata en el documento que les he pasado de Ernesto Sheriff, pero del conjunto de políticas del 21060 para atacar hiperinflación, tiene que ver la flexibilidad laboral. Y la flexibilidad laboral relacionaba despidos masivos. Comibol ha sido una de las empresas más grandes que capturaba gran parte de la fuerza laboral boliviana, ha tenido que desprenderse de la noche a la mañana de más de 20.000 trabajadores, ¿cierto? Entonces, ese tipo de desfases han sido altamente conflictivos en su momento, pero inevitables ante el anuncio del primer mandatario de un Bolivia que se nos muere, ¿no es cierto? Y que no había otra forma de hacer. Luego habrán críticas de que tal vez han sido políticas demasiado rigurosas, con costos sociales demasiado elevados, pero será un aspecto que vamos a analizar el día miércoles con el análisis del documento de Sheriff, viendo el fenómeno de la histéresis. Sigo un poquito más. Aquí les estoy mostrando alguna data que no voy a verificar en cifras. No me interesa por ahora ver cifras. Sí, los signos negativos me hablan de desinflación, que no es preocupante, pero la verificación en indicadores, por favor, si lo pueden ver ahí en cuadro. Este es un cuadro del INE cualquiera. Se da cuenta de 3 indicadores convencionales, ¿no es cierto? La variabilidad mes a mes, el cambio entre un mes y otro. La variabilidad acumulada, verificar cierta tendencia y verificar también el cambio hacia 12 meses, ¿no es cierto? Ya cuando refiero a acumulada, estoy verificando lo acumulado a lo largo del año, ¿no es cierto? Si estamos a marzo, será enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y si estamos hablando de 12 meses, verifico, bueno, ahorita estamos, digamos, en noviembre versus noviembre, ¿no es cierto? Noviembre de 2022 versus noviembre de 2021, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma como uno va dando seguimiento a la variabilidad de los precios. Entonces, se relaciona algo que usualmente no se verifica en cifras, valores, variabilidad negativa en lo mensual, en lo acumulado y hace 12 meses, que realmente sería algo que no se presenta usualmente, ¿no es cierto? Existen subidas y bajadas entre periodos, y lo que sí puede darse, y como que se ha estado dando en la región, en Latinoamérica, en varios de nuestros países vecinos, episodios inflacionarios de crecimientos, tanto en lo mensual acumulado y ese 12 meses, pero incrementales, ¿no es cierto? Inflación más que desinflación. Bueno, esto vamos a hablar en un momentito más con nuestros datos. Ay, perdón, he saltado. Este gráfico está mostrando la relación que nosotros conocemos y hemos explorado de una relación inversa entre desempleo e inflación. Esto también es verificable para nuestra data boliviana que asociamos, ¿no es cierto? En el corto plazo, sobre todo, una relación inversa. Inversa con ciertas proporcionalidades. Esto se puede cuantificar según los hitos, según ciertos hitos que hemos ido trabajando. Cómo se manifiesta la relación inversa entre desempleo e inflación, ¿no es cierto? Porcentualmente. Simplemente hay verificar algunas cifras en cuanto a las variaciones mensuales del índice de precio al consumidor. Por supuesto, los picos son los que salen a relucir cuando resulta que hay estos incrementales negativos. Incremental negativo, bueno, variabilidad negativa, y parecería que habría un elemento compensatorio, ¿no es cierto? Crece, decrece, crece, decrece, y de esa forma se va generando
una cierta compensación entre variabilidades, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros, y esto es hasta curioso en los datos, hablamos de bajísima variabilidad de los precios que nosotros lo hemos asociado como un ejemplo de política, ¿no? Para el caso boliviano, que esto es altamente cuestionable. ¿Qué pasaría si en este análisis yo descuento algunos de nuestros precios que deberían ser parte del núcleo, ¿no es cierto? Parte de lo que más, lo que más cambia por no efectos coyunturales, sino tal vez por una dinámica global o externa, si quieren ver, que es el tema de todo lo que son los hidrocarburos, ¿no es cierto? Si es que de pronto esta variabilidad de precios tiene una relación, tiene un correlato con el cambio de la gasolina, por decir algo, nada más con la gasolina, seguramente que este gráfico cambia, ¿no es cierto? Tiene un cambio completamente distinto. Entonces, con dinero estatal, como que dinero que es de todos, mantenemos cierta volatilidad que se va compensando. Y bueno, pues ahí podríamos entrar en un debate de cuán bueno o cuán malo es. ¿Cuánto tiempo, y esto lo hemos hablado con artículos de opinión, cuánto tiempo se puede patear la lata hacia adelante, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo puede ser sostenible este tipo de políticas que subvencionan el gasto de todos con precios que son un tanto irreales en cuanto a nuestra dinámica global? A ver, aquí voy a hablar de otro elemento que también está al margen del ISLM, que tiene que ver con coherencia temporal. Quería sacar el tiempo suficiente para ver algo de datos. Entonces, esto lo voy a ver de manera solamente intuitiva. Ya no vamos a analizar mucho la analítica. Más bien quiero la parte intuitiva detrás y voy a mostrar algún planteamiento de Kirtland y Prescott relativamente solamente en fórmulas y luego vamos a entender con datos mejor a qué se refiere lo que estoy relacionando. Hay un elemento que el por qué los señores Kirtland y Prescott el 2004 ganaron el premio Nobel, ¿no? Tienen su obra, ¿qué se llama su obra? Rules Rather than Discretion, ¿no es cierto? Reglas en lugar de discreción, ¿no es cierto? Que habla del tema de la inconsistencia del manejo de la política pública óptima. Si bien los modelos ISLM dan ciertas prescripciones de manejo de política, el manejo de política tiene que seguir, según la pauta keynesiana pura, ciertas reglas, ¿no es cierto? Ciertos criterios que no pueden ser o evitar que sean discrecionales. Pero, ¿qué pasa cuando la política fiscal o política monetaria tiende a ser discrecional? ¿Esto es beneficioso o es contraproducente para el manejo macroeconómico global? ¿Qué efectos ocasiona? Y aquí hay un concepto que quiero explorarlo con ustedes. ¿Qué debo entender por, qué me dice el chanchullo Google, que es coherencia? ¿Cuándo hablo de coherencia? ¿Cuándo relaciono coherencia? ¿Qué es coherencia? ¿Cuándo alguien es coherente? ¿Cuándo una política es coherente? ¿Qué será coherencia? La coherencia es una relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Me encanta el concepto, pero ahora traído a facilito, ¿alguien puede relacionarme un ejemplo de coherencia? Está excelente el concepto. ¿Cuándo se dice que alguien es coherente? Y ahí podemos extrapolar el ejemplo de cuándo se relaciona una política que sea coherente. A ver, Sería sí, coherente. Ay, adelante, perdón, por favor. licenciado.
¿Cuándo favor. sería posible de cumplir, cuando sea factible y se cumpla, licenciado? En términos de personas, se dice una persona coherente cuando lo que dice tiene un correlato, tiene una relación lógica con lo que hace, ¿no es cierto? Hay cierta relación de eventos, ¿no es cierto?, que se los puede manifestar, que luego en la práctica, en la realidad, se hacen reales, ¿no es cierto? Se hacen tangibles, se los puede evidenciar. Entonces, a ver, solamente para el ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, esto se lo puede evidenciar bien, ni siquiera con evidencia académica, simplemente con relato de prensa? Cuando yo digo censo 2022, y esto se va anunciando desde inicios de la gestión, enero 2022, sale la autoridad monetaria, la ministra de Planificación en su momento, y asegura que en 2022 se va a realizar el censo. Llegamos a marzo, abril, sale el director del INE, reafirma el ministro de Planificación ante una audiencia ante el Senado e indica que el censo está garantizado para realizarse en noviembre de 2022. Llega agosto, septiembre, ministra fuera, cambian, bueno, el director no sé qué ocurre, se esconde, no sé si se enferma, qué pena si se ha enfermado, pero ya debería rehabilitar sus funciones porque estamos en un momento neurálgico. Y vienen nuevos actores y ahora estamos en un conflicto que no es menor. Y ahora no es 2022 y tampoco es 2023, sino es 2024. ¿Es coherente lo que le estoy relacionando? ¿Tiene coherencia? ¿Qué opinan ustedes? Para nada, me dice Javier. En la dinámica de un proceso censal que es altamente complejo, esto es de texto, ya a lo que le estoy refiriendo, el manual de las Naciones Unidas. Existe, procedimentalmente hablando, etapas. 3 etapas, si uno quiere demarcar en hitos grandes. Una etapa precensal de al menos unos 2, 3 años. La misma etapa censal, el mismo relevamiento del dato, que puede ser un relevamiento de jure o de facto, ahí habría que dimensionar las temporalidades. En nuestro caso, como es de jure, es parar a Bolivia por un día, ¿no es cierto? Y luego la etapa postcensal, que igual tiene una temporalidad dependiendo de la tecnología utilizada. Generalmente estila otros 2 años hacia adelante, pero con preliminares que pueden darse con cierta celeridad, si quieren verlo así. La etapa precensal conlleva lo que ahora se está hablando reiteradamente, el tema de la actualización cartográfica. Y resulta que, por supuesto, existe una delimitación espacial de un marco muestral asociado que está añejo, ¿no es cierto? Tiene 10 años de antigüedad. Y dicho sea de paso, habría que cuestionar la actualización realizada en 2012, que cómo se la ha hecho, ¿no es cierto? Si realmente está verificando en qué elementos una fotografía fidedigna de ese momento. Ya, independientemente de eso, se genera una fotografía hacia 2022, pero no es una fotografía simple, porque es una fotografía que requiere constatación in situ. Entonces estamos hablando, por eso tarda tanto. Como cualquier obra, si existen más recursos, si existe más, no digo recursos económicos solamente, si existe más personal, existe más voluntades, este relevamiento puede ser más pronto, ¿cierto? Entonces ahí hay una discusión política que se está gestando en estos momentos, ¿cierto? ¿Es posible realizar censo 2023?
Si resulta que las autoridades decían se va a realizar en noviembre de 2022 y ahora es imposible realizarla en 2023. Y ahí está el argumento técnico que dicen, ¿no es cierto? Hay que analizar técnicamente su factibilidad. Y va más allá, ¿no es cierto? Porque resulta que consideremos de que después de toda esta pulseta política, se establece una temporalidad, es decir, se va a realizar el censo en 2023, noviembre de 2023, estoy poniendo una fecha cualquiera. ¿Y cuál es la temporalidad de la etapa post-censal? ¿Cuánto tiempo se va a esperar para no tener resultados preliminares, sino resultados finales posterior al relevamiento del dato? Entonces, otra vez estamos hablando, ¿qué es lo que ocurrió en el censo 2012? Todavía teníamos a 2015 resultados preliminares, 3 años después, ¿cierto? Entonces, no les da el sentir, más allá de una incoherencia, una lucha pírrea, donde resulta que no hay ganadores, donde resulta que realmente es hacer una pulseta y entrar en cierta, ¿cómo se podría decir? Como cierto berrinche de, bueno, es muy complejo, ¿cierto? Hay que analizar todas las aristas, pero es hasta gracioso la discusión actual, ¿no? Mostrar el INE, un diagrama de Gantt que muestra realmente no sé, una esquematización burda de cómo es un proceso censal. Eso no es. Lo que se hace, y eso pueden verificarlo en cualquier portal web de Instituto Nacional de Estadística de Latinoamérica, y ven que el proceso de relevamiento presensal debe ser georreferenciado. Y eso no existe. Entren a la página del INE. Eso no hay. Uno no puede verificar cómo se está haciendo la geolocalización de la actualización cartográfica. No, eso no hay. Y eso debería existir. Bueno, son aspectos que seguramente la exigencia técnica debería tomar en cuenta. Además de la coherencia, vamos a hablar de otro concepto que vincula coherencia temporal. Cuando relaciono coherencia temporal, el ejemplo que estoy citando ahora también viene a luz, ¿no es cierto? Es que yo en acción y en palabra pueda tener un correlato, pero que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que yo diga una cosa en 2022, luego pasado unos 3, 4 meses cambie y pasado unos 3, 4 meses vuelva a cambiar, ¿no es cierto? Ninguna institución, institucionalmente, no se puede lograr un manejo de política macroeconómica teniendo inconsistencia, incoherencia temporal. Ya. Relacionando todo esto que estamos hablando, y esto viene de la obra de Kirtland y Prescott. Entonces, en manejo de política macroeconómica, ¿qué podré entender? Y por favor, auxílenme con credibilidad. ¿Cuándo logro credibilidad en manejo macroeconómico? ¿Cuándo podré lograr credibilidad? En función de lo que estamos hablando, ¿no? De coherencia temporal. ¿Cuándo resulta ser una política macroeconómica tener credibilidad, ser creíble? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será nuestro parámetro de credibilidad a la gestión de gobierno en Bolivia, ¿no es cierto? Cuando digo, realmente este manejo es creíble, tiene un criterio de credibilidad. ¿Cuándo se asocia este aspecto, este criterio, para el caso boliviano? ¿Cuándo ustedes lo asociarían en la lógica macroeconómica de lo que estamos hablando?
cuando se crean instituciones y normas que fijan metas y límites de política. ¿Y eso ocurre en Bolivia? ¿Hay criterios de credibilidad? Y si hay criterios de credibilidad, ¿en qué instituciones y qué instancias? ¿La ejecutiva? ¿La judicial? ¿La legislativa? ¿Hay una relación de credibilidad para estas instancias gubernamentales? Y posiblemente estoy hablando del gobierno central. ¿Qué pasa en los gobiernos subnacionales? ¿Qué pasa en las gobernaciones? ¿Qué pasa en las alcaldías? ¿Y qué pasa a nivel comunitario, que es más complejo todavía? ¿Existen relaciones de credibilidad en manejo macroeconómico? Ahí está, Sandra me tiene por ahí un comentario, lo voy a leer también. La efectividad de la política económica depende de la confianza generada en los ciudadanos sobre la calidad técnica, la objetividad y el compromiso de las autoridades económicas. Plenamente de acuerdo. No sé si es para ustedes conocido el Latinobarómetro. El Latinobarómetro hace como que un relevamiento perceptual de credibilidad de instituciones importantes en las economías de toda la región, ¿no es cierto? De toda Latinoamérica. Me dice ahí Javier, credibilidad se logra cumpliendo lo que uno promete, verdaderamente. Estoy plenamente de acuerdo. Les voy a comentar un caso Chile en un ratito más. Pero el punto es, este Latinobarómetro, si entran a ver, lo hace la Universidad de Vanderbilt. En una escala del 1 al 10, califique cuán creíbles son las siguientes instituciones. Y va enlistando las instituciones, ¿no? La iglesia, la policía, el gobierno central, y así, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que nos va en temas de credibilidad de los bolivianos, de nosotros, el ciudadano de a pie, respecto de nuestras instituciones? ¿Ocurrirá lo que Javier dice? ¿Se cumple lo que uno promete? ¿Se asocia a ese tipo de relaciones? Y eso está curioso, ¿no? Depende de quién le preguntes. En términos generales, pero en términos macroeconómicos, institucionalmente hay un desfase bien importante de relacionar. Y vamos a ver también ese tipo de fuentes. Ya. Aquí les voy a mostrar algunas especificaciones, por favor. Estas son funciones de utilidad convencionales. No los argumentos, independientemente de la forma funcional de esta especificación, tiene que ver la variabilidad de los precios, por eso tiene P punto, con este elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que el elevar cualquier cifra al cuadrado brinda un ponderador implícito que también relaciona utilidades marginales decrecientes, ¿no es cierto? Es creciente, pero a tasas decrecientes. Entonces, aquí hay una utilidad que tiene un signo negativo por delante, que va a mostrar variabilidad marginal creciente, tasas decrecientes respecto del cambio de los precios. Ponderada, ¿no es cierto? Ponderada en el sentido de que cambios más grandes van a tener un mayor peso, cambios pequeños van a ser casi imperceptibles. Menos un parámetro beta, también positivo, un parámetro B, diré no beta, que muestra la discrepancia entre un desempleo observado y un desempleo esperado, ¿no es cierto? Entonces, en una relación de coherencia temporal, se presume, digamos, que en un manejo utilitario uno puede verificar esta discrepancia que empíricamente hace un ratito relacionamos en la distinción de la relación inversa entre precios y desempleo, ¿no es cierto? A lo que veíamos, a ver, en el gráfico, en este gráfico, ¿no es cierto? Ya, retomo. Por supuesto, como todo mapa de utilidad, las utilidades son crecientes en el sentido de que curvas de indiferencia más elevadas generan un mayor bienestarismo y uno pretende siempre ir de U0 a U1 a U2, ¿no es cierto? Aumentar en funciones de utilidad a lo largo del tiempo, ¿cierto?
Ahí pueden ver, digamos, esas funciones de utilidad cóncavas que muestran la relación inversa entre precio y desempleo, ¿cierto? Entonces, es expectable tener curvas cóncavas más pronunciadas en esta relación inversa entre precio y desempleo, ¿cierto? Entonces, es deseable la variabilidad, pero también el mantenimiento de reducción de desempleo, perdón. La especificación que hace Kirtland y Prescott, por supuesto, es una optimización dinámica que verifica maximizar una función de utilidad en función de esta relación de precios y diferencia entre desempleo observado y efectivo. Sujeto a la consideración de un estado de situación de un desempleo imperante en la economía, ¿no es cierto? Simplemente aquí se está verificando una relación incontrastable, pero que uno puede sustituirla por una tasa de desempleo abierto en un momento del tiempo. Y, por supuesto, la determinación estática de la variabilidad de los precios. Si bien el supraíndice E es un precio esperado, ¿no es cierto? Esto no se lo puede saber salvo estimando, ¿no es cierto? Salvo logrando cierta parametrización, digamos, del cambio de los precios esperados, ¿ya? Entonces, lo que hace Kirtland y Prescott es verificar dos situaciones. Una situación donde a rajatabla se da cuenta de una política prudencial inalterada, pero de pronto parecería que fuera un deseo de la autoridad de manejo de gobierno que en lugar de seguir la prescripción, va a dar una mirada discrecional, por eso es el supraíndice D, ¿no es cierto? De aumentar los precios a razón de procurar una reducción de desempleo, de manera discrecional, ¿no es cierto? Entonces, hay como que un trade-off entre lo que ya hemos visto que empíricamente se comprueba, pero en este caso, deliberadamente la autoridad monetaria está buscando como meta reducir las tasas de desempleo a costa de mayor variabilidad de los precios. ¿Cuestionable? Por supuesto que sí. Sabemos que la lógica de hacer esto es que eventualmente estas divergencias en el corto plazo pueden mostrar la relación inversa entre precios y desempleo, pero en el largo plazo se va a tender a un ajuste, ¿no es cierto? Donde justamente se logre una verticalidad en la relación de la curva de Phillips que hemos ido analizando en sesiones anteriores. El segundo momento va a dar cuenta de esta maximización, pero relacionando la discrecionalidad. Y un tercer momento, bueno, aquí estamos hablando volver a la mirada de variabilidad cero, tanto en precios como en desempleo, que va a generar un incremento innecesariamente mayor del momento inicial, ¿no es cierto? Los parámetros están aumentando y ahora solamente va a ser la política discrecional ha hecho que aumente precios de una manera indeseada y el proceso maximizador en una siguiente instancia va a llevar a subóptimos, que en términos de curvas de indiferencia me va a llevar a una situación donde el problema inicial que pretendía rebajar desempleo a costa de mayores precios me lleve a una situación donde tanto se exacerbe los precios como se exacerbe la tasa de desempleo. Este ejemplo de manejo entre precios y desempleo es un convencionalismo que utiliza este par de autores, pero que puede ser extrapolado a cualquier relación discordante, incoherente de manejo de política, ¿no es cierto? Si hacemos esta analogía y nuestras variables de análisis no son desempleo e inflación, sino estamos verificando anuncio de censo versus paro de una región, sabemos lo que está pasando, ¿no es cierto? Una política incoherente de anuncios que indican un plazo en el cual se tiene que hacer una acción estadística de gran importancia y de gran envergadura, luego generan repercusiones que a la larga
van a dar connotaciones mucho más nefastas para el país. Lo que está sucediendo actualmente no es algo desdeñable, por el contrario, más bien debería buscarse una pronta respuesta. Estas relaciones desempleo-precios, yo las deseo analizar, por favor, con datos, ¿ya? Y voy a buscar que el tiempito nos dé para que podamos ver algunas especificaciones con nuestras cifras. Jorge, adelante, por favor, le escucho. Licenciado, antes de que pasemos a los datos, pedirle el favor si tal vez me pueda pasar alguna referencia, o algún PDF o algún libro donde hable más Claro que sí, claro que de sí. la administración, Si puede apuntarlo, Jorge, más bien esto va para todos. Si es que no logro expresarme suficientemente bien, este documento viene del Rules Rather Than Discretion, ¿no es cierto?, de Kipling y Prescott. The Inconsistency of Optimal... a ver, se los anotaré, ¿ya? Se los anotaré. Entonces, esto se puede encontrar en el... Si no lo encuentran en el Google abierto, me lo dicen y yo les comparto el PDF con mucho gusto. ¿Ya? Se los voy a anotar. Dejo de compartir un segundito, ¿ya? Para anotarles la referencia. O si no, lo buscaré ahorita en el internet que debe estar y se los comparto. Aquí está. Ya, rules, rather, ahí está. Acabo de encontrar el documento, ¿ya? Entonces lo estoy descargando y se los voy a compartir. Ay, no sé si es el documento en extenso, porque veo por ahí tiene una portadita. Ahí está. ¿Me dicen si les ha llegado? Aún no, licenciado. ¿Todavía nada? ¿Ahora sí? Sí, Ahora licenciado. Buenísimo. Gracias. No, pues un gusto. Me dicen, por favor, cuando haya este tipo de peticiones de bibliografía complementaria, con mucho gusto. Voy a compartir pizarra. Me dicen si se está viendo para que hablemos un poquito de lo que vamos a hacer en contraste empírico. ¿Se logra ver? sí, ¿Sí se ve? Excelente, gracias. A ver, de esto hemos hablado antes, pero voy a recapitular para que lo podamos ver con mayor extensión. A ver, lo que hemos hecho hasta ahora
en manejo de datos es dar cuenta de pasos, ¿no es cierto? Un paso 1, un paso 2, un paso 3, un paso 4. Y de hecho he hablado de un paso 5 más, que ahorita voy a recapitular hasta dónde hemos hecho. Todos estos pasos relacionaban mis variables de interés de manera univariante, sin pretender modelización alguna. El paso 5 ya busca relacionar alguna mirada explicativa a través de un modelo. Lo que hemos hecho en la última clase, las últimas clases, la última sesión que hemos manejado datos, es que la elección de paso 5, el modelo que inicialmente puede darme ciertas luces, son estos ARIMA, ¿no es cierto? Modelos que busquen series estacionarias en su componente autorregresivo, su componente de medias móviles, lo sistemático y lo no sistemático, y trabaje con series estacionarias, por eso se las integra, ¿no es cierto? La lógica de estos modelos es, por un lado, ver tendencia, pero más importante que tendencia es hacer un forecast, ¿no es cierto? Hacer una predicción. Ahora, ¿cuán buena es la predicción de este tipo de modelos? Han visto que no mucha, ¿no es cierto? Su poder predictivo tiene un ajuste bastante limitado. Por tanto, la mirada es verificar algún modelo multivariante. Algún avance hemos hecho de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando decía, y pensemos en términos contemporáneos, puedo verificar la inflación en un periodo T actual, pensemos con datos anuales a 2022, que esté en función de un parámetro beta, un beta 0, más un parámetro beta 1 que relacione desempleo. Puede denotar con la letra U, ¿ya? Con la misma característica de que hace un momentito. También en términos temporales, más un término de error. Este tipo de especificaciones, por más simple que parezcan, tiene varias connotaciones para nuestros propósitos de comprensión del análisis macroeconómico. A ver, voy a enlazar alguna de ellas. Primero, el simple hecho de verificar de manera estática el parámetro beta 0 es dar cuenta de una situación contrastable de qué pasaría en términos de manejo de política, de una inflación cuantificable con el parámetro beta 0, cuando el desempleo, perdón, no quiero usar mu, quiero usar, perdón, uno más, perdón, cuando el desempleo en esa misma temporalidad es nulo, es cero. Entonces, esta podría ser una mirada de lo que decíamos, de un contraste de la consistencia o inconsistencia temporal, verificando luego ya en cambios discrecionales, como a partir de la consideración inicial, un parámetro beta 1 manifiesta los diferenciales de inflación
versus desempleo. En un momento del tiempo, ¿cierto? Y fácilmente se puede hacer una simulación, digamos, a un T+1, de como mostraba Kirtland y Prescott, de ver qué es lo que pasaría si yo apuntase a un nivel de desempleo óptimo, el que yo considere deseable, en su afectación de variabilidad en precios. Esto es lo que vamos a hacer en un momentito más. Y de esa forma verifico el tema de la consistencia o inconsistencia temporal en el manejo de política. Ya. Análogamente, otro tipo de modelización que podemos perseguir de manera univariante es verificar temporalidades de mi especificación en el tiempo. De esto he hablado también antes, ¿no? Tenemos nuestra base de datos mensuales de tasas de interés. Entonces piensen que yo podría verificar una variable, una tasa de interés activa, orientada al consumo de los hogares, como un referente cualquiera, en temporalidad actual, y con ello verificar un parámetro, una constante independiente de la covariante, y verificar variabilidades en función del incremento de precios contemporáneo. Y luego verificar el incremento de la misma covariante, pero con un rezago, digamos aquí con alfa 2. Y tener luego un alfa 3 asociado a 2 rezagos más un término de error. En esa especificación, el parámetro autónomo va a ser importante de verificar, ya que me va a relacionar un nivel de tasa de interés cuando la variabilidad de los precios es nula. Está ok. Y luego puedo verificar una cuantía temporal de variación de tasas de interés ante cambios en los precios, contemporánea. Expectablemente que esta podría ser mayor a 0, positiva. Pero, ¿y qué pasa con alfa 2? Teóricamente, se puede pensar que un alfa 2 podría tener una relación negativa, y habría que verificar qué pasa con un alfa 3, que presumiblemente también podría ser negativa, o verificar si hay un efecto rebote, donde resulta que aquí también podríamos relacionar una relación positiva. Y por supuesto, en nivel de significancia, verificar hasta qué rezago podemos considerar que estas covariantes son estadísticamente significativas en el tiempo. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una segunda especificación que nosotros modelicemos. A ver, vamos por partes. Esta va a ser una modelización 1, que vamos a ver a continuación. Esta va a ser una modelización 2, que de igual forma vamos a relacionar el tema de la inconsistencia temporal. Y finalmente voy a relacionar una modelización 3, utilizando otros argumentos, ¿ya? Voy a utilizar como argumentos ahora, a ver, en tasas de crecimiento, ¿ya? Voy a utilizar el logaritmo de la base monetaria, que va a dar cuenta de un nivel autónomo, más un diferencial asociado al crecimiento del producto
contemporáneo, más un segundo momento asociado al crecimiento del producto con un rezago, más un tercer parámetro asociado al crecimiento del producto perdón. Perdón. Corrijo. Dos rezagos. Más, a ver, ¿hasta dónde podría ir? Hasta 4 rezagos, ¿sí? ¿Ya? Más un alfa 4 del logaritmo del PIB en T menos 3, más un alfa 5 del logaritmo del PIB en T menos 4, más un término de error. El objeto de esta modelización es verificar en un alfa 1 una elasticidad que dé cuenta de la variación de la masa monetaria entre la variación del producto de corto plazo versus una verificación que dé cuenta del delta 1 más delta 2, ¿hasta cuánto se llegaba? Hasta delta 5. Más delta 3, más delta 4, más delta 5, como una elasticidad, pero de largo plazo. Buscando medir el incremental porcentual en la demanda de dinero luego de, ya si estamos hablando de datos mensuales, luego de 4 meses, cuando hay un aumento permanente del Producto Interno, pensemos en términos porcentualmente del 1%, si quieren verlo así, ¿cierto? Entonces, esta va a ser nuestra especificación, perdón, la anterior va a ser nuestra especificación 3, decimos, ¿ya? Esas 3 especificaciones son las que quiero que ahora relacionemos con datos y analicemos sus coeficientes, brindando una lectura distinta a los modelos ARIMA que veíamos las semanas pasadas. Y ahora, ver ahora una lectura ampliada en esta conexión de análisis macroeconómico en conexión con el desarrollo teórico que hasta ahora estamos viendo. ¿Cómo estamos en tiempo? Yo creo que hago pausa aquí y sobre esto retomamos el día miércoles, si les parece. O continuamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo están de entusiasmo? Ya me están pasando la lista de salida. Estaría bien continuar la próxima clase. Continuaremos la siguiente clase. ¿Ya? Entonces dejo de compartir y nos vemos el miércoles. Realmente ha volado el tiempo. Por favor, lean el documento de Ernesto Sherif del tema de la histéresis de la demanda de dinero en Bolivia. Y de eso vamos a charlar el día miércoles. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta el día miércoles. Usted dice, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado.